Ayer hice una aclaración muy importante que quiero seguir haciendo hoy también. Cuando yo me refiero al don de lenguas en las escrituras, yo también incluyo la expresión orar en el Espíritu, que Pablo y Judas hablaron de esto, hablaron acerca de orar en el Espíritu. Cuando hablamos en lenguas, la palabra dice, no somos nosotros los que oramos, sino que es el Espíritu Santo. Entonces, para mí es muy obvio que orar en el Espíritu incluya el hablar en lenguas también. Bueno, ayer vimos dos géneros de lenguas. Uno era las lenguas para edificación personal y las lenguas para edificación de la iglesia. Creo que vimos tres. También vimos las lenguas que son para interceder. Sí, perdón, ya se me escapaba eso. Hoy voy con el cuarto género de lenguas. Voy rapidito a explicar también algo que dije ayer. Si nosotros tomamos las lenguas como un solo paquete, y no nos damos cuenta que la Biblia habla de diferentes géneros, así en diferentes lugares hay diferentes géneros de lengua y cada lengua tiene su propio propósito, cada lengua tiene su propio uso y sus propias reglas del uso también. Entonces nos vamos a confundir y creo confundir. Entonces vamos con el género número 4 que tengo aquí en mi lista, son las lenguas como señal para los inconversos. Y tengo ahí Hechos 2, 4 al 11, donde todos sabemos que fue el día de Pentecostés. Yo creo que lo mencioné antes cuando estaba hablando acerca de las lenguas humanas. El día de Pentecostés, perdón, cuando estaban orando en el aposento alto. Y ellos empezaron a hablar y esta era señal para los inconversos, porque la gente se reunió ahí y escuchó el evangelio en el idioma de ellos, porque ellos estaban hablando lenguas humanas en este tipo específico. Entonces yo pienso que las lenguas como señal para los inconversos incluyen este tipo de lenguas humanas, que es cuando ellos se sorprenden y dicen cómo esta persona está hablando en mi lengua. Tenemos otro ejemplo ahí que es el de 1 Corintios 14, 22. Aquí está refiriéndose a estas lenguas que son para alcanzar a los inconversos. Dice, así que las lenguas son para señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Y después habla de las profecías, ¿verdad? Lo voy a leer todo, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Bueno, aquí está hablando de este tipo de lenguas que es señal para los inconversos. Y más tarde también hay otro pasaje que nos habla de esto, y creo que me lo salteé por ahí, pero es un pasaje donde habla que cuando los inconversos llegan a la iglesia y escuchan la interpretación de las lenguas, lo cual yo creo que también se está refiriendo a eso, no solo a las lenguas que los inconversos pueden entender, sino que a las lenguas que han sido interpretadas. Entonces dice, cuando los inconversos llegan y escuchan esa interpretación de las lenguas, ellos tienen una convicción del Espíritu Santo en su corazón. Voy a buscar ese versículo y se los daré más tarde, pero está ahí en la palabra. Entonces yo pienso que esa es otro versículo que apoya este género de lengua que es dirigido hacia los inconversos, ¿verdad? Después tenemos las lenguas que son para alabar y adorar a Dios. Yo creo que esta es la forma más sublime de adoración a Dios que podemos dar en esta tierra. Para mí, esta es un género de lenguas que realmente edifica a la persona que las está hablando, ¿verdad? Esta lengua no es para los demás. Por lo tanto, yo diría que es un tipo de lenguas que puede ser usado ya sea en privado o en la iglesia durante el tiempo de alabanza, el tiempo de adoración. Por supuesto, siempre con el orden que Pablo dice, ¿verdad? Que no se haga desorden. Pero yo pienso, les voy a explicar cómo yo lo hago. Cuando yo practico este tipo de lenguas de alabanza, si estoy en la iglesia, yo alabo en lenguas. Y trato de no interferir con el hermano que está dirigiendo la alabanza o que no molestar a la gente que está al lado mío. En nuestra iglesia hay mucha libertad, entonces yo me salgo de mi asiento y me voy a un rincón donde yo no interrumpo a otra persona y yo alabo al Señor. Cambio, ¿verdad? Voy entre el idioma de la iglesia donde estoy
y lo cambio para las lenguas y después regreso, pero es una forma como yo uso este tipo de lenguas para alabar a Dios, porque a mí me toca realmente, me toca esto y como les decía en otro testimonio, a veces yo siento que la alabanza y con mi boca, la alabanza natural que yo puedo extender a Dios no es suficiente muchas veces para expresar la adoración que yo tengo. Y este tipo de lenguas también es el que más que todo yo diría que lo debemos practicar en privado. Yo me imagino que Pablo lo practicó tanto, por eso decía yo hablo lenguas más que todos ustedes, porque uno alaba en lenguas o a veces este tipo de lenguas de alabanza salen en canción, como yo les di en mi testimonio en el video número 26 creo que era. Yo les di mi testimonio cuando yo alababa al Señor. Entonces, esta nos edifica. Esta alabanza es muy especial porque uno se la da al Señor. Es una alabanza que nosotros le damos al Señor. Y aunque no lo hacemos con el interés de recibir nada, es como cuando damos nuestros diezmos y nuestras ofrendas para el Señor, no las debemos dar con ningún interés. Sin embargo, Dios en su fidelidad, en su bondad, en su amor, Él nos da de regreso algo. Y para mí es como que este tipo de lenguas que alaban me ministra de una manera tan especial. El día que yo estaba en la Laguna de los Lirios, allá, así se llama en español, la Laguna de los Lirios, allá en Suazilandia, la primera vez que yo hablé en lenguas, que las lenguas vinieron fluidas y venían bastante, no solo una palabra como los años anteriores había estado orando solo una palabra. Esa vez yo sentía que yo fui ministrada, mis heridas en mi corazón, porque antes de ir a Suazilandia yo les describí el tipo de lugar en que yo vivía. Era un lugar muy difícil donde yo fui emocionalmente herida, ¿verdad? Y esas heridas eran sanadas mientras yo alababa al Señor, mientras yo me perdía en mi adoración. Yo sentía como si el aceite del Espíritu Santo caía en la llaga de mi corazón y me sanaba. Y a partir de eso, para mí fue mucho más fácil impartir perdón a aquellos que me habían ultrajado. Y muchos de ellos ahora son mis amigos y nos queremos mucho. Y cuando la gente oye con detalle mi testimonio y me dicen, pero ¿cómo pudiste perdonar? Entonces yo digo, bueno, sí tiene un factor de voluntad que todos tenemos que tener para perdonar, ¿verdad? Es nuestra responsabilidad perdonar, pero al mismo tiempo creo que el hecho de que el Señor haya sanado esas heridas a través de ese tiempo de alabanza en lenguas ha hecho mucho más fácil para mí el olvidar, como decimos, y perdonar 100%, no estar guardando nada en mi corazón. Y cuando yo menciono el testimonio de lo que sufrí o hago mención, a veces yo no digo nombre de las personas que me hirieron, yo no lo hago con una amargura, con un deseo de que miren los que malos son. No, yo siempre lo hago para testificar de las maravillas que el Señor ha hecho, para testificar de su poder, para testificar de dónde me ha sacado, del pozo de lodo cenagoso, del pozo de la desesperación, del pozo de la depresión y todo esto. ¿Por qué? Porque yo he decidido abrir mi mente y corazón para recibir esos regalos que Él nos da y el don de lenguas es uno de ellos. El don de lenguas en este tipo que les decía de alabanza nos ministra, nos sana, nos levanta. Cuando estamos deprimidos nos levanta y yo estoy aquí para animarte a ti. Si tú hablas en lenguas, no menosprecies el don. Úsalo de día, de noche, donde quiera que estés, porque hay poder. Si hablas solo una palabra, úsala. Si tu lengua no es tan bonita, la que Dios te ha dado, ¿verdad? Cuando al hablar, tú tal vez te sientes, uy, yo no quiero hablar eso, me va a dar vergüenza. No te avergüences. Sigue haciéndolo, porque a medida que lo haces, el Señor va a ministrar tu alma, va a ministrarte. No lo hacemos, como decía antes, para ver qué recibimos. Sin embargo, el Señor en su misericordia nos bendice, nos ministra, nos edifica
como dice la palabra. Entonces les decía, este tipo de alabanza, no sé si les di citas, pero aquí tengo lenguas para alabar y adorar, 1 Corintios 14, 15. Leámoslo. Ok, este pasaje está hablando de cantar, cantar en el espíritu. Dice, ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Lo que les decía que yo hago en la iglesia, ¿verdad? Yo canto en el espíritu, yo canto con entendimiento. Y cuando vengo aquí también, cantar en el espíritu es cantar en lenguas. Eso es. A eso se refiere la palabra. El contexto de este versículo es donde Pablo está regañando a los corintios por hacerlo locamente, ¿verdad? Y creer que, bueno, no me voy a meter a hablar de eso porque ya lo expliqué antes, pero no está menospreciando este don. Está diciendo, hagámoslo decentemente, hagámoslo en orden, hagámoslo para la gloria de Dios. Y si vamos a estar confundiendo a la gente, si las vamos a estar siendo piedra de tropiezo por usar de forma equivocada las lenguas, usémoslas en la casa nada más. Pero también les está diciendo, yo cantaré con el espíritu, con el espíritu, pero también con el entendimiento. Está trayendo como un equilibrio entre la forma como debemos adorar y no irnos y desbalancearnos, ¿verdad? Eso es lo que Pablo está diciendo aquí.